Bien, vamos a hacer a continuación un ejercicio de química de selectividad, en concreto de la Comunidad Autónoma de Madrid, de junio de 2013. Se trata de la pregunta 4 de la opción B. Es un ejercicio de redox, en concreto la reacción redox entre el sulfuro de cobre 2 y el ácido nítrico. El enunciado completo dice lo siguiente. El sulfuro de cobre 2 reacciona con ácido nítrico en un proceso en el que se obtiene azufre sólido, monóxido de nitrógeno, nitrato de cobre 2 y agua. Nos piden A. Formule y ajuste las semirreacciones de oxidación y reducción, indicando cuáles son los reactivos oxidante y reductor. Y B. Nos dicen formule y ajuste la reacción molecular global. Bien, estos dos apartados los vamos a hacer como si fuesen un único apartado, ¿de acuerdo? Porque uno dependerá del otro. Por tanto, apartados A y B, en primer lugar vamos a formular y ajustar las semirreacciones de este proceso. ¿Cómo vamos a proceder? Lo primero que vamos a hacer es escribir los diferentes compuestos que reaccionan y los productos que obtenemos. Tenemos sulfuro de cobre 2. El sulfuro de cobre 2 será CuS. El sulfuro, cuando se combina con un metal, tiene un estado de oxidación de -2. Y el cobre tendrá un estado de oxidación de +2 porque nos lo están diciendo en el enunciado, que es sulfuro de cobre 2, ¿de acuerdo? Lo que tenemos es que este sulfuro de cobre 2 reacciona con ácido nítrico para dar los siguientes compuestos. Azufre sólido, vamos a poner simplemente S, aunque realmente el azufre sólido tiene también otras formas que tienen una fórmula distinta, como por ejemplo el S8, pero aquí vamos a poner simplemente S, que va a tener un estado de oxidación 0, más monóxido de nitrógeno, NO, en el cual el nitrógeno tiene un estado de oxidación +2, más nitrato de cobre 2, CuNO3, 2, y por último obtenemos agua. Esta sería la reacción que tenemos. Para poder determinar cuál es la especie que se oxida y cuál es la especie que se reduce, debemos tener los números de oxidación de todos los elementos que intervienen. Yo ya he puesto algunos, he puesto el -2 en el sulfuro de cobre, en el azufre para el sulfuro de cobre. En el caso del nitrógeno del ácido nítrico tenemos un estado de oxidación +5. Esto lo podemos saber porque el estado de oxidación del oxígeno siempre o prácticamente siempre es -2 y por tanto tenemos -2 por 3 -6 más 1 del hidrógeno, nos sale que tiene que tener un estado de oxidación +5 el nitrógeno en este compuesto. Bien, en el azufre elemental ya hemos puesto que tenemos un estado de oxidación 0. En el caso del monóxido de nitrógeno, el estado de oxidación del nitrógeno es +2. En el nitrato de cobre realmente no hay cambios en los estados de oxidación, el cobre sigue siendo +2, el nitrógeno +5, como en el ácido nítrico. Bueno, si nos fijamos ya podemos determinar cuál es la especie que se oxida y cuál es la especie que se reduce, porque ya vemos cambios en los estados de oxidación. Por ejemplo, el azufre del sulfuro de cobre, S-2, pasa a un estado de oxidación 0. Como lo que tenemos es un aumento en el número de oxidación de -2 a 0, esto es una oxidación. ¿Por qué? Porque aumenta el número de oxidación, ¿de acuerdo? Y en el caso del nitrógeno, el nitrógeno del ácido nítrico con estado de oxidación +5 pasa a un estado de oxidación +2. En el caso del monóxido de nitrógeno hay una disminución del número de oxidación de +5 a +2, por tanto tenemos una reacción de reducción, porque disminuye el número de oxidación, ¿de acuerdo? Una vez que hemos determinado cuál es la especie que se está oxidando y cuál es la especie que se está reduciendo, podemos escribir las semirreacciones. La semirreacción de oxidación, ¿cuál será? Pues aquella en la que el azufre en estado de oxidación -2 pasa a azufre en estado de oxidación 0. En este proceso, el azufre tiene que perder 2 electrones porque pasa de -2
a 0 y por tanto tenemos que tener un balance de cargas cero neto en ambos lados. Por tanto, tenemos dos cargas negativas a la izquierda y dos cargas negativas a la derecha, ¿de acuerdo? Esta sería la semirreacción de oxidación. Como el sulfuro se está oxidando, es el agente reductor. Recordemos que esto siempre va al contrario. La especie que se oxida es el agente reductor. Por tanto, el S2-, agente reductor. ¿Por qué? Pues porque está cediendo electrones y la especie que cede electrones siempre es el reductor. En cuanto a la semirreacción de reducción, lo que tenemos es que el nitrato del ácido nítrico pasa a monóxido de nitrógeno. Bien, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es, para poder ajustar los oxígenos que no están ajustados en esta reacción, añadir tantas moléculas de agua como oxígenos falten en el lado en el que falten. Fijémonos que a la izquierda tenemos 3 oxígenos del nitrato, NO3-, y a la derecha solo tenemos un oxígeno. Por tanto, a la derecha nos faltan 2 oxígenos y entonces vamos a añadir tantas moléculas de agua como oxígenos nos faltan. Vamos a añadir 2 moléculas de agua. Cuando añadimos 2 moléculas de agua a la derecha, estamos añadiendo 4 hidrógenos que ponemos a la izquierda en forma de protones. Por tanto, más 4 de H+ a la izquierda. Y ahora tenemos que ajustar los electrones. Podemos hacerlo por balance de cargas o simplemente considerando que si el estado de oxidación inicial del nitrógeno en el nitrato es más 5 y en el monóxido de nitrógeno es más 2, pues para pasar de más 5 a más 2 tiene que captar 3 electrones. Esto también podríamos verlo con las cargas. A la izquierda tenemos una carga negativa del nitrato más 4 positivas de los protones, de los H+, ¿de acuerdo? Globalmente 3 cargas positivas. Y a la derecha no tenemos ninguna carga porque tenemos monóxido de nitrógeno que es neutro y agua que es neutra. Pues necesitamos añadir 3 electrones, 3 cargas negativas para que a la izquierda también tengamos un balance neto de cargas 0. Bueno, son 2 formas de hacerlo, podéis elegir la que mejor os vaya, ¿de acuerdo? La que mejor entendáis. Una vez que tenemos las dos, bueno, nos falta decir, perdón, que el nitrato, como se está reduciendo, es el agente oxidante. Hemos dicho que el S2 es el agente reductor y tenemos que el nitrato, disculpadme, pero lo voy a poner aquí arriba, es el agente oxidante. ¿De acuerdo? ¿Por qué es el agente oxidante? Porque se está reduciendo y está captando electrones. El agente oxidante siempre es el que capta los electrones para oxidar a otra especie, ¿de acuerdo? En este caso para oxidar al sulfuro. Bueno, una vez que tenemos las dos semirreacciones, que es lo que nos estaban pidiendo en el apartado A, lo que vamos a hacer es multiplicarlas por unos coeficientes que permitan que al sumarlas posteriormente los electrones se simplifiquen. De este modo vamos a proceder igual que hacemos en un sistema matemático de reducción, que es intercambiar. Si nosotros tenemos aquí 2 electrones y aquí 3 electrones, vamos a intercambiar estos valores multiplicando la semirreacción superior por 3. ¿De acuerdo? Y la semirreacción inferior por 2. Hemos intercambiado estos coeficientes. Una vez que hacemos eso, multiplicamos ambas semirreacciones por estos coeficientes y sumamos, lo que vamos a obtener es la reacción iónica ajustada, que nos da lo siguiente. 3 de sulfuro, multiplicamos el sulfuro por este 3 de aquí, más 2 nitratos, más 8 protones, más 6 electrones, esto es lo que tenemos a la izquierda, y esto nos da a la derecha, ahora 3 por el azufre elemental, 3S, más 6 electrones,
más 2 por el monóxido de nitrógeno 2DNO más 4 de agua. Esta sería la reacción iónica ajustada, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a poner la reacción global. ¿Cómo vamos a poner la reacción global? Pues lo que vamos a hacer es fijarnos en cuáles son los contraiones que acompañan a cada uno de los iones que tenemos en la reacción previa. ¿Con qué va combinado en el enunciado inicial el sulfuro? Con cobre 2, pues vamos a tener 3 de cobre 2, porque el cobre es su contraión. Más el nitrato viene en forma de ácido nítrico. Lo que ocurre es que solo tenemos 2 nitratos a la izquierda y si nosotros ponemos 2 de ácido nítrico nos van a faltar protones porque necesitamos 8 protones. Bien, cuando ocurre esto, siempre vamos a tomar como referencia el número de protones, aunque nos queden un exceso de aniones. Es decir, nosotros necesitamos tener 8 protones, pues vamos a poner 8 de ácido nítrico. Y podéis pensar, bueno, pero si yo pongo 8 de ácido nítrico, me están sobrando 6 nitratos, porque yo para la reacción solo necesitaba 2. Bueno, no pasa nada, estos nitratos que sobra realmente es que no van a reaccionar, van a permanecer en forma de nitrato, porque de hecho en el enunciado vemos que tenemos nitrato de cobre 2. Estos nitratos que están en combinación con el cobre en los productos no están modificándose, no intervienen en la reacción redox, ¿de acuerdo? Sobran y quedan sin modificarse. Por tanto, tenemos que tomar como referencia los protones y ponemos 8 de ácido nítrico. Y a la derecha, ¿qué nos quedará? Pues nos quedará 3 de azufre elemental, que queda igual, más 2 de monóxido de nitrógeno, más 4 de agua. Como vemos, los electrones se habrán simplificado porque teníamos 6 a la izquierda y 6 a la derecha. Bien, pues esta reacción, nos falta ahora más el nitrato de cobre, Cu, 3 de Cu, NO3, 2. Esto no nos aparece en la reacción redox, pero nosotros tenemos que ponerlo porque estamos incluyendo 2 iones que son el cobre y los 6 nitratos que sobran, que se tienen que combinar entre sí, no pueden desaparecer, ¿de acuerdo? Y como no pueden desaparecer, tenemos que ponerlos combinados en forma de sal en el producto y de hecho en el enunciado nos está diciendo en efecto que aparece nitrato de cobre 2, ¿de acuerdo? Bien, ya tenemos entonces la reacción global ajustada. Hemos hecho el apartado A y también el apartado B. Con esta reacción global ajustada vamos a poder hacer los cálculos que nos piden en el apartado 4. Pero bueno, primero lo que nos dicen en el apartado C, en el tercer apartado, es calcule la molaridad de una disolución de ácido nítrico al 65% de riqueza en peso y densidad 1,4 gramos centímetro cúbico. Esto no tiene nada que ver con la reacción redox, es estequiometría y lo que tenemos que hacer es a partir de unos datos de un ácido nítrico, en concreto de 65% de riqueza en peso y su densidad 1,4 gramos centímetro cúbico, lo que tenemos que hacer es determinar su molaridad. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues siempre partimos de la concentración inicial que nos dan, 65% de riqueza en peso, y tenemos que ponerlo en forma de factor de conversión. ¿Cómo vamos a interpretar este 65% de riqueza en peso en forma de factor de conversión? Pues de la siguiente manera, diremos que 65 gramos de ácido nítrico puro se hallan en 100 gramos de disolución. Bien, este es el primer factor de conversión, que es el factor de conversión de la riqueza. Ahora tenemos que ir haciendo cambios hasta obtener moles partido litro, que es la molaridad. Por tanto, los gramos de ácido nítrico puro vamos a tener que pasarlos a moles y los gramos de disolución del denominador, los 100 gramos de disolución, vamos a tener que pasarlos a litros, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer primero este último cambio, pasar los 100 gramos de disolución a litros.
Para esto vamos a necesitar la densidad. Lo que sabemos es que 1,4 gramos de disolución ocupan un volumen de 1 centímetro cúbico. También sabemos que 1 centímetro cúbico es 1 mililitro y que 1000 mililitros son 1 litro. Así ya tenemos litros de disolución en el denominador. Y ahora debemos pasar los gramos de ácido nítrico puro que tenemos aquí, inicialmente, a moles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con la masa molecular del ácido nítrico. La masa molecular del ácido nítrico, de hecho nos dan en el enunciado como datos, nos están dando las masas atómicas de los diferentes elementos, aunque no aparecen en el enunciado, pero sí que nos las daban, ¿de acuerdo? Nos sale que la masa molecular del ácido nítrico es 1 más 14 del nitrógeno más 3 por 16 del oxígeno, son 63 gramos partido mol. Así pondremos en el siguiente factor de conversión que 63 gramos de ácido nítrico puro, pongo puro simplemente por seguir con la nomenclatura que he utilizado en el primer factor de conversión, son 1 mol de ácido nítrico. Bien, vamos a ver si se nos tachan las unidades correctamente y nos quedan las unidades que nosotros queremos, que son moles partido litro. Los gramos de ácido nítrico puro se van a ir con gramos de ácido nítrico puro del último factor de conversión, ¿de acuerdo? No importa que sean factores de conversión consecutivos. Los gramos de disolución se tachan con estos gramos de disolución, centímetros cúbicos con centímetros cúbicos, mililitros con mililitros. Las únicas unidades que nos han tachado son moles de ácido nítrico y litros de disolución, exactamente lo que nosotros queríamos, la molaridad, moles partido litro. Cuando nosotros hacemos este cálculo, lo que obtenemos es una molaridad de 14,44. Como vemos, es una molaridad muy elevada, porque un ácido nítrico del 65% es un ácido muy concentrado, ¿de acuerdo? Bien, ya tenemos el tercer apartado en el que nos pedían la molaridad de esta disolución de ácido nítrico. Y en el apartado D nos piden lo siguiente: calcule qué masa de sulfuro de cobre 2 se necesitará para que reaccione completamente con 90 mililitros de disolución de ácido nítrico del apartado anterior. Bien, pues para determinar esto, la masa de sulfuro de cobre necesaria vamos a partir del dato que nos dan, que son los 90 mililitros de disolución de ácido nítrico. Partimos de aquí, 90 mililitros, y vamos a ir haciendo factores de conversión. Para poder relacionar el sulfuro de cobre con el ácido nítrico tenemos que tener la relación en moles, porque es así como lo tenemos en la reacción global ajustada, en relación de moles. Por tanto, primero tenemos que saber cuántos moles de ácido nítrico hay en estos 90 mililitros iniciales. Para ello vamos a utilizar la molaridad que hemos calculado en el apartado anterior. 90 mililitros, nosotros sabemos que 1000 mililitros son 1 litro y que en 1 litro de la disolución, ¿qué cantidad de moles tenemos de ácido nítrico? 14,44 moles de HNO3. Una vez que tenemos el dato de los moles de ácido nítrico, ya podemos recurrir a la reacción global ajustada y decir que 8 moles de ácido nítrico reaccionan con 3 moles de sulfuro de cobre 2. ¿De acuerdo? ¿Cómo vemos esto? Pues lo vemos en la reacción. Vemos que por cada 3 moles de sulfuro de cobre nosotros necesitamos 8 moles de ácido nítrico, y esta es la relación que ponemos en forma de factor de conversión en nuestro cálculo. Bien, 8 moles de ácido nítrico reaccionan con 3 moles de sulfuro de cobre, pero como lo que nos piden es la masa, vamos a tener ahora que pasar estos moles de sulfuro de cobre a masa. ¿Y cómo hacemos esto? Pues nuevamente con la masa molecular, entre comillas, porque el sulfuro de cobre no es una molécula, con la masa molecular del sulfuro de cobre. Entonces, la masa del sulfuro de cobre será, el cobre tiene una masa atómica de 63,5 más la masa del azufre
que es 32. Obtenemos una masa de 95,5 gramos partido mol para el sulfuro de cobre, y este dato es el que vamos a emplear en el último factor de conversión que necesitamos, en el que diremos que un mol de sulfuro de cobre tiene una masa de 95,5 gramos. Ahora vamos a ver si las unidades se tachan y nos quedan las unidades que nosotros queremos, que es masa de sulfuro de cobre al final. Tenemos aquí mililitros de disolución de ácido nítrico, se tachan con mililitros de disolución de ácido nítrico. Litros se va con litros. Moles de ácido nítrico se simplifica con moles de ácido nítrico. Y moles de sulfuro de cobre se simplifica con los moles de sulfuro de cobre del denominador del factor de conversión siguiente. ¿Cuáles son las únicas unidades que no nos han quedado tachadas? Pues los gramos de sulfuro de cobre. Esto es lo que nos pedía, nos estaban pidiendo masa de sulfuro de cobre, sí, pues ya hemos llegado, únicamente tenemos que aplicar el cálculo de los factores de conversión, 90 por 14,44 por 3 por 95,5 y dividir entre 1000 por 8. Esto nos da un valor final de 46,6 gramos de sulfuro de cobre, que es la cantidad de sulfuro de cobre necesaria para reaccionar completamente con 90 mililitros de disolución de ácido nítrico al 65% de riqueza. Bien, y ya habríamos acabado el ejercicio. Si tenéis alguna duda o queréis ver otros ejercicios de selectividad resueltos como estos o ejercicios de teoría y ejercicios de clase, sabéis que podéis encontrar muchos de ellos en la página web kimitube.com. Gracias por ver este vídeo.